el interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. El expresidente Leonel Fernández pues celebró una marcha en Santo Domingo, y el propósito de la marcha era con relación a la celebración del Día del Trabajador. Fue grande esa vida. Sí, realmente sí, no se puede ser mezquino. Participó una cantidad importante de personas. Evidentemente era lo lógico que existiera esa cantidad de personas, porque era una marcha nacional, y dentro de lo que se establecía en esa protesta, esa marcha pacífica, era la defensa a la clase trabajadora. Y por ejemplo, yo vi algunos flyers en las redes sociales que establecían como que marcha por las estufas apagadas, marcha por las reivindicaciones de los trabajadores. O sea, eran varias cosas alusivas precisamente que devenían en lo que es la clase trabajadora. Y yo siempre he dicho, y lo he dicho aquí, lo he reiterado en diferentes ocasiones en estos micrófonos, que muchas veces aquí hay gente que tiene una práctica, pero que también tiene un discurso. Y lo que nosotros podemos observar y hemos podido observar, Leonel Fernández ha tenido un discurso respecto de este tema de lo que es la clase trabajadora y respecto a lo que es la situación económica que no solamente República Dominicana vive, sino que el mundo, y que más temprano aquí se trataba. Sin embargo, Leonel Fernández también ha tenido una práctica. Y 3 veces ha sido presidente de la República, y precisamente desde la presidencia de la República. Muy exitosos sus gobiernos. Sí, una cosa es con guitarra y otra es con violín, y eso tú lo sabes. Se me fue como la voz. Sí. Pero está bien. El asunto es que cuando se trata de reivindicación del empleado, de la clase trabajadora, y que lo afectado que ha sido en el sector público, donde lo voy a centrar, y de igual forma en el sector privado, tenemos necesariamente que hablar de Leonel Fernández. Las administradoras de riesgos laborales, que si bien es cierto, fueron un diseño para ayudar, colaborar con el empleado, no menos cierto es que fue una creación para masacrar al empleado. Las ARS precisamente son parte de ese entramado que al único que beneficia es al que administra, no así precisamente al que beneficia al directamente contribuyente con ese sistema o con esa administración. Sin embargo, es lamentable ver a Leonel Fernández hacer manifestaciones y protestas como estas, mientras a Leonel Fernández se le debe la privatización de las empresas públicas que él denominó la capitalización de las empresas del Estado. Ahora es igual, lo único que ha cambiado con el asunto de las alianzas público-privado. De Leonel Fernández. Los fideicomisos. De Leonel Fernández tenemos que decir precisamente, a propósito más allá del discurso y centrándolo en la práctica, de que si hay unos gobiernos donde la clase empleada, la clase trabajadora, fue más masacrada con aspectos salariales y de reivindicaciones sociales, precisamente fueron los gobiernos de Leonel Fernández. La clase trabajadora en este país, en los gobiernos de Leonel Fernández, triste y lamentablemente,
fue la clase más afectada en este país. Pero hoy, como eso genera números, como eso genera popularidad, como eso genera estar en la palestra pública y en el debate, hay que hacer discurso de esto para tratar de posesionarse electoralmente. Lo que estoy diciendo está a muestra de un clic de un botón. Nadie en este país, ningún gobierno había afectado tanto a los intereses de la clase trabajadora que los gobiernos de Leonel Fernández. No hubo una sola reivindicación social, legislativa, aprobada en los gobiernos de Leonel Fernández para beneficiar a los empleados. Todo lo contrario. Siempre armando estrategias para beneficiar a los que sí se benefician de los empleados. Pero esos gobiernos de Leonel ya están en el pasado. Hoy en día estamos en un presente donde esa clase laboral está en condiciones que... Hay una frase que tú has dicho mucho. Apenas. Hay una frase que tú has dicho mucho. Que no hay empleos. Hay una frase que tú has dicho mucho y que yo la hago mía. Cuidado. Que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si bien es cierto, eso es parte del pasado, no menos cierto es que hay que recordarle a la población, incluso una población joven que es de mi generación, decirle quiénes han sido nuestros actores y que hoy están en la palestra y cuál ha sido su práctica en el pasado y por qué estamos donde estamos. Precisamente a la sociedad dominicana hay que decirle cuál ha sido la práctica de Leonel Fernández, cuál fue la práctica de Leonel Fernández durante 12 años de gobierno y por qué estamos precisamente todavía pagando deudas sociales acumuladas precisamente generadas en esos gobiernos de Leonel Fernández. En todos los gobiernos, si tú, no solamente los por de ejemplo, Leonel. Tú citas ahora con relación... No dejó Hipólito deuda social acumulada. Todos los gobiernos dejan, eso. Unos más que otros, evidentemente. Pero con relación a lo que tú resaltas del momento actual, Daniel Urbáez, te puedo decir de que al día de hoy, el salario mínimo, por ejemplo, del sector público, está casi en unos 14,000 pesos. Pero ese salario mínimo, ¿cuántos aumentos sufrió durante esos gobiernos? ¿Cuántos aumentos? Que aquí había gente que salía de sus casas a trabajar en el sector público, y por ejemplo el caso de la policía de manera específica, que salían de sus casas a trabajar cobrando hasta 6,000 pesos. Policías, sí, o sea, que estaban encargados de la seguridad pública, los que estaban encargados de la seguridad pública. En el gobierno de Danilo hubo un aumento sustancioso a la policía. Yo estoy hablando del gobierno de Leonel Fernández. Yo no he hablado del gobierno de Danilo. Pero en gobiernos del Partido Pero yo estoy hablando de los gobiernos de Leonel Fernández. ¿De la Wilton? O el PLD que gobernó. Yo estoy hablando de los gobiernos de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo no ha gobernado. En este caso. No ha gobernado. Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo. Pero bueno, él está en la Fuerza del Pueblo, pero los gobiernos que realizó fueron con el PLD. Esos ataques suyos como que obedecen a una línea mediática. No, digo yo. No, para nada. Pregunto. Yo creo que yo siempre he tenido una posición aquí en contra de Leonel Fernández. Todo el mundo lo sabe. No contra de Leonel Fernández. Pero no es tan malo, Leonel. ¿Usted le agrada a Leonel? ¿Leonel Fernández? Sí. Yo creo que es uno de los peores individuos de este país. Un joven talentoso como usted, tiene que agradarle. Yo creo que uno de los peores individuos de este país se llama Leonel Fernández. Bueno, uno de los individuos que más daño le ha hecho a este país se llama Leonel Fernández. En este país hay una clase política vinculada a todas las organizaciones y que han tenido poder, que le han hecho mucho daño, incluyendo en esta administración que hay, que le están haciendo mucho daño. En el sistema político, en sentido general, hay mucha gente que hace daño. Sí. Y eso yo te lo compro. Sin embargo, yo te estoy diciendo, para mí... No es que yo quiera defender a Leonel con para esto. Para mí, uno de los individuos que más daño le ha generado a este país se llama Leonel Fernández, porque lo único que ha hecho, lo único que hizo desde la administración del Estado fue precisamente crear un cerco de protección alrededor de un grupúsculo que le acompañó y que involucró a un grupo de empresarios, con lo cual se lucró y que siempre fue en detrimento de la sociedad dominicana. Será igual cuando Abinader termine su mandato. Uno podrá ver las cosas que hasta el momento no se pueden ver. Ya han estado saliendo cositas. Por ejemplo, lo de tu amigo Neney Cabrera,
de invertir 600 millones de pesos para alfabetizar 350,000 personas fueron. Me parece que anda por ahí, eso es alarmante. Y de ciento y pico de él millones. Él debe decir en qué gastó. Ciento y pico de millones de que en unos talleres. Él debe decir en qué gastó. Entonces, esas son de las cositas que han salido, porque el lío que hay con la Cámara de Cuentas, que de eso voy a hablar en un momento, también arrastraría lo que sería este gobierno. Lo que hizo Janel ayer. Es para que ya el propio Congreso de la República habrá una revisión según ha salido en los medios hoy, juicio político a él y al pleno completo. Entonces, Javier, aquí tenemos una clase política que ha implementado un mismo modelo desde hace tanto tiempo que es difícil tú poder zafar a un mandatario de lo que haga otro, porque como que van en la misma línea y como que la corrupción, por más aguaje que se haga, siempre estará campeando, siempre estará. Dicen que ya es un mal endémico que tiene el país. Yo creo que sí. Que en administración tras administración, ese flagelo toma la historia, penetra. Mira, toma la historia, lo impermeabilizante que tenga. Desde el 1844 con Pedro Santana, de ahí en adelante, para que te des cuenta que eso no viene desde ahora. En conclusión, Leonel Fernández, usted hoy tiene un discurso que quizás mucha gente se lo Esa puede marcha comprar. de Leonel como que los puso a temblar. Que quizás mucha gente se lo puede comprar. No, eso no es así. Contundente. Sin Javier, embargo, no te ciegues, fue sin embargo, contundente. pero yo inicié diciendo que fue una importante. Sí. Yo inicié diciendo que fue una importante actividad. Una pregunta. Y que era de esperarse, establecí que era de esperarse porque es una marcha nacional. Sí, ¿tú sabes dónde hubo una también muy contundente? En Moca, en el Partido de la Liberación Dominicana. Habían 20,000 personas ahí. ¿En Moca? En la de Leonel Fernández. Puede ser que había mucho ¿Cómo más. 20,000? Bueno, pero la Fuerza del Pueblo debe tener más de 20,000 Pero personas ¿cómo 20,000? a nivel nacional. No, pero no fue, no, la Dirección Nacional de la Fuerza del Pueblo fue a marchar. No fue así. No se puede ser tampoco así. Mezquino. Claro. Pero yo no estoy siendo fue mezquino. Una representación. Por Espérate, eso la molestia. Espérate. Al oficialismo. No, para nada. Una pregunta. ¿Tiene la Fuerza del Pueblo a nivel nacional 20,000 entonces ahí militantes? fueron todos. Te pregunto. Ahí no se Leonel quedó dice nadie. Leonel dice que tiene 2 millones. Él dice que tiene 2 millones. Sí. Dice él que tiene 2 millones. Yo entiendo que si ahí hay 20,000 personas, era de esperarse incluso mucho más. Porque si la Fuerza del Pueblo tiene más y fue una convocatoria a nivel nacional, yo me atrevo a decir que el PLD hace una más grande. Pero claro. Yo me atrevo a decir que el PRM hace una mucho más grande. Pudiera ser. Pudiera ser, no. Yo te estoy hablando por la cantidad de militantes. Pero no solo por eso, no solo porque es el oficialismo. Yo te estoy hablando desde el punto de vista de la cantidad de militantes que hay a nivel nacional de esa organización política y que fueron conducidos precisamente a participar en esa actividad. Eso es lo lógico. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Eso es lo lógico. ¿Cuál Ahora bien, crees que debe ser el discurso que debe manejar Leonel? No. Lo primero es, Wilton. Digo, Para por él no, lo desapareciera del escenario político. Lo primero es que aquí usted no puede jugar. Digo, usted puede contestar si usted quiere, sí. no es obligado. Sí, tú no eres, esto es abierto. Lo primero es, Wilton, que usted, al momento de tener cualquier posición pública, usted debe observarse cuál ha sido su accionar. Debe ser un discurso pusilánime que debe asumir. No. Debe ser un discurso coherente con lo que usted ha sido. Porque usted hoy no puede salir en defensa de una clase, con un discurso en defensa de una clase, que lo único que usted hizo cuando usted duró 12 años en el gobierno fue crucificar esa clase. Pero fue sacrificar esa clase. Pero parece entonces, que no por eso fue te así. por eso te digo que el discurso y la práctica deben tener una coherencia. Y una coherencia en el sentido de que usted no puede tener un discurso de protección ahora cuando su práctica ha sido un discurso de masacrar totalmente.
Mira, yo no tengo el ánimo de defender aquí a Leonel de lo que ha dicho. No, y con relación a lo que yo estoy diciendo, no puedo salir a defenderlo. Pero lo que yo acabo de decir, eso está ahí, a muestra de un clip, porque yo lo estoy diciendo. Pero también hay que decir que en el año 2004, cuando Leonel Fernández entra nueva vez a la administración pública a dirigir los destinos del país, el país tenía una economía en descrecimiento. Recuerdo que uno miraba, ¿verdad?, las estadísticas económicas de la República Dominicana y estaban bajo cero, descreciendo todo el tiempo, -2 bajo cero, -4 bajo cero. El dólar en ese entonces, antes de Leonel, al 60 por 1. Exacto, Daniel. Tan pronto el presidente Leonel gana en los gobiernos del PLD, que fue el que lo llevó a ser presidente nueva vez en el 2004 en adelante, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, los acreedores internacionales vieron con esperanza y pudo establecer el dólar al 30 por 1. Fue lo primero. No solamente el dólar, porque a saber hay que recordarle esa parte dólar también. Como ente para tú poder comprar cosas que beneficien al país. Recuerda que el país, para mantener la macroeconomía, había caído en una desestabilización económica muy difícil. Recuerda donde la especulación se apoderó totalmente del comercio local y donde la desesperanza del dominicano había aumentado considerablemente porque no había forma de poder sustentarse con ese problema en el cual Hipólito Mejía como presidente y su gabinete habían metido este país. Y recuerda que la tasa de desempleo hasta el 2004 llegó a casi un 25%. Se disparó. Había un desempleo enorme. Luego de esos gobiernos, llegó a bajarla rápida a un 18%. Luego de esos gobiernos del PLD encabezado por Leonel, este país volvió a la estabilidad que se requería. A una estabilidad tan grande que en el 2020, 16 de agosto, cuando se le entregó al presidente Abinader el Estado para que lo gobierne, el país estaba en condiciones, un clima muy favorable de estabilidad. Pese a todo eso, la deuda pública en el año 2004, diciembre del año 2004, finalizó en $6,585 millones. ¿Y en cuánto la ha llevado Abinader en 2 años y medio? La dejó ese individuo en llamado, 3 años? Ese individuo llamado Leonel Fernández, padre del cinismo dominicano. Pero bien. Dios mío, qué fuerte está eso. ¿En cuánto la dejó? En $54,556 millones. ¿En cuánto la dejó Danilo? ¿Y en cuánto la ha llevado Abinader? Porque en 3 años que tiene. Eso lo podemos buscar. Va a cumplir 3 años en agosto, Abinader. Y la cantidad de dinero que ha tomado en préstamos. Es alarmante. Ese individuo llamado Leonel Fernández, ese individuo, padre del cinismo. Atención, leonelistas. Padre del cinismo. Defiendan su líder. Aumentó la deuda pública en más de un 2,000%. ¿Y en cuánto la ha aumentado? De 6,000 millones a 54,000 millones de dólares. ¿Pero en cuánto la ha aumentado Abinader? Dime. Te vamos a buscar. Voy a ver cuánto la ha aumentado Abinader para que seas un poco equilibrado en lo que tú le estás planteando a una población muy grande de oyentes que tenemos a través de la Universidad de la Información. Busque ese dato también para que no se... Buenos días. Una llamadita. Buen día. Buenas, su nombre, por favor. Freddy Pon Borges. Estoy llamando para decirle a este muchacho que esa emisora de tanta categoría no puede prestarse a personas que estén hablando cosas de esa forma, hablando de un líder como Leonel, porque por ejemplo, decía Angela Merkel que los gobiernos no heredan problemas. Los problemas lo conocen los candidatos desde antes de aspirar a esos cargos. Sí. Entonces no pueden estar siempre venir hacia atrás y que Leonel. Hay que recordarle a la gente también. Escúchame, Xavier. Mire, aquí cada conductor emite los conceptos que entienda
Xavier es un conductor de este programa y tiene derecho a decir, ¿verdad?, a analizar de acuerdo a lo que él crea. Ahora, que usted no esté de acuerdo es otra cosa, pero aquí nosotros no estamos para trazarle directrices a un conductor que diga o no diga. Aquí los conceptos que se emiten son propiamente del juicio de cada conductor de y hay que respetarlo así mismo como se respeta que un la oyente como opinión usted de llame. cada cual, y más hoy que es Día de la Libertad de Prensa. Buenos días. Sí, buenos días, Daniel y todo. Brevemente. Sí, óyete, yo estoy oyendo a Xavier hablando de los años de Leonel Fernández. Hay que entender que esos años de Leonel Fernández fueron del PLD, la gestión de Leonel fue del PLD. Entonces, ¿qué yo entiendo? Cuando él habla de los sueldos, cuando el presidente Leonel llegó, ese Partido de la Liberación Dominicana, en cuanto encontró los sueldos de los médicos, de los maestros, de todos los profesionales y de los obreros de más bajos, ¿verdad que sí? En cuanto lo encontró y en cuanto lo llevó, esa es una. Y la otra es para decirle también a mi amigo Xavier, porque es mi amigo, sin ofensa, que vamos también a valorar ahora, porque el presidente en su discurso dijo que él es el dueño y todo de los trabajadores dominicanos, pero el presidente tampoco ha dicho déjame hacerle un aumento a mis trabajadores, si somos trabajadores de él. Él debió del día primero darle eso de regalo a sus trabajadores, como dice él, y él no lo hizo, solamente que eres el jefe. No, pero se ha anunciado, por tu llamada. Pero desde el mes pasado se ha estado anunciando el tema del pacto para el aumento del sector privado, y se ha venido realizando importantes aumentos en el sector público. ¿A dónde? ¿La Policía Nacional? A llegar incluso a un sueldo de unos 14,000 pesos. Que no, yo entiendo, escúchame, que yo entiendo que no es suficiente eso. Se lo traga la inflación. Wilming, cámbialo.